Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga. Hoy es julio 25 y así nos dice el devocional. Hoy puedes preguntarte si lo que tienes es suficiente para sobrevivir o puedes decirte a ti mismo, el Señor proveerá y, en fe, seguir caminando hacia adelante. Para vivir de acuerdo con el llamado que has recibido necesitas saber dónde vives. Necesitas comprender qué es lo que significa vivir en el lugar donde vives a diario. Por ejemplo, si vives en la ciudad, sabes que el tráfico será un problema. Si vives en los suburbios, sabes que el jardín necesitará mantenimiento. Si vives en el centro de la ciudad, necesitas estar consciente de los peligros en las calles durante la noche. Si vives en una casa antigua, puedes estar seguro de que vas a necesitar afilar tus habilidades como carpintero, eléctrico y plomero, porque algunas partes de la estructura de la casa lo van a necesitar. Esto también es verdad a nivel espiritual. Es esencial que comprendas las implicaciones de vivir donde vives o, de lo contrario, serás confundido una y otra vez. Tú y yo vivimos entre el ya y el todavía no. Jesús ha hecho el sacrificio final. La sabiduría de la palabra ha sido puesta en tus manos. El Espíritu Santo ha venido a morar dentro de ti, pero la obra de Dios en ti aún no ha sido completada. Esto quiere decir que el pecado no ha sido completamente erradicado y que tú aún no eres todo lo que la gracia te tiene preparado. El último enemigo de Dios no ha sido puesto debajo el poderoso pie del Mesías. Así que la batalla moral aún ruge, la batalla espiritual aún continúa. Esto quiere decir que necesitas comprender de que vives una zona de guerra y que necesitas tener esto muy claro. Esta gran batalla espiritual está siendo peleada en el terreno de tu corazón y está siendo luchada para obtener el control de tu alma. Tú vives tu vida diaria en medio de esta guerra. Es una guerra entre la duda y la fe. Es una guerra entre la sumisión y la rebelión. Es una guerra entre la ansiedad y la confianza. Es una guerra entre la sabiduría y la necedad. Es una guerra entre la esperanza y la desesperación. Es una lucha entre la lealtad y deslealtad. Es una guerra. Tal vez el epicentro de esta guerra se encuentra en esta pregunta. ¿Acaso el Señor cumplirá lo que prometió? ¿En verdad proveerá? ¿Puedo salir a la batalla con fe y valor sabiendo de que el Señor está conmigo y va a proveer lo que necesito cuando lo necesite? ¿O tengo que preocuparme de que cuando tenga que esforzarme no voy a tener lo suficiente? ¿Debería atemorizarme o puedo confiar en Dios? Cuando pases por tiempos difíciles, cuando tu debilidad sea expuesta, prepárate para que el enemigo susurre a tu oído, ¿dónde está tu Dios? Y prepárate para estar listo a responder, Él está donde siempre ha estado y donde siempre estará conmigo, en poder, gloria y gracia. No siempre vas a sentir su cercanía, pero puedes estar seguro de que nunca te abandonará. Él es aquel que dijo, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y Él nunca se retracta de su palabra. Para profundizar y ser alentado, Salmo 22. Bueno, mi querida familia, el devocional de hoy, como escuchamos la introducción, es una realidad y es una verdad que muchos ignoramos o que muchos no queremos aceptar. Vivimos en una zona de guerra. Estamos en una guerra, recordemos lo que dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Es una batalla de la fe constante, de nuestra confianza, de nuestra dependencia en la obra redentora de Cristo y cómo se ha revelado en su bendita e inerrante palabra en medio del fragor de la guerra. Hermanos, una de las mayores tragedias en la vida de un creyente y de la iglesia de este tiempo es que muchos creyentes han perdido el sentido de su ubicación espiritual, que es lo que nos dice el devocional. No saben en qué época viven, ni qué fuerzas operan a su alrededor, ni cuál es la naturaleza del conflicto que enfrentamos diariamente. Y cuando un soldado no sabe, mi hermano, dónde está, no puede pelear bien. Cuando un navegante pierde su posición, naufraga. Cuando un cristiano ignora
su realidad escatológica, es decir, el tiempo que estamos viviendo y el tiempo futuro que se aproxima, es decir, la segunda venida de Cristo, vive en una perpetua confusión, derrota y desánimo. El devocional de hoy, mis hermanos, nos confronta con una verdad fundamental. Vivimos entre el ya y el todavía no. Esta es la clave de la interpretación de este devocional para entender toda la vida cristiana. Toda la lucha interna, toda la tensión, mis hermanos, entre la promesa y su cumplimiento. Si no comprendes esto, cada vez que el pecado te sorprenda, cada vez que el enemigo te ataque, pensarás que Dios te ha abandonado. Cada vez que la duda te asalte, creerás que tu fe es falsa. Cada vez que el dolor te visite, pensarás de que Dios no provee. Pero si entiendes dónde vives, entonces podrás pelear con valor y descansar en la fidelidad de nuestro buen Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Miremos el primer punto del devocional, la geografía espiritual del creyente, el ya, pero el todavía no. Este concepto, mis hermanos, no es un invento del devocional. Es la estructura misma de la teología bíblica. La escritura presenta toda la historia de la redención como un drama entre dos actos principales, la primera venida de Cristo y la segunda venida, con un intervalo, ese interín, que es nuestra vida presente. Comprender esta verdad, mis hermanos, es esencial para no ser llevados por todo viento de doctrina, como dice Efesios 4:14. El ya, la certeza inaugural de la victoria. Cuando Cristo vino, no vino a intentar salvar, sino a salvar, definitivamente. Vemos, mis hermanos, la profundidad de lo que ya hemos recibido, la redención consumada en la cruz. Jesús, nuestro Señor, no dijo en la cruz, está comenzando, ni es casi hecho. Dijo, consumado es. La deuda del pecado, mis hermanos, fue pagada en su totalidad. La justicia de Dios fue satisfecha plena y totalmente. Qué gloriosa verdad. La ira divina que merecíamos fue agotada en su cuerpo y no hay nada que añadir, nada que completar, nada que suplir. La obra redentora es perfecta, final y suficiente. ¿Qué pasó también en la cruz? Fuimos justificados definitivamente, es decir, hechos inocentes. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa, mis hermanos, que ya no hay condenación, como dice Romanos 8:1. No hay tribunal celestial que pueda acusarnos, porque es Dios quien nos justifica, como dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La paz, mis hermanos, no es un sentimiento, es un estatus legal. La guerra contra Dios ha terminado. El ya no es nuestro juez adversario, sino nuestro Padre amoroso. Descansemos en esta verdad. Ya nuestro pasado, nuestro pecado, toda nuestra vida de oscuridad ha sido puesta en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y pagada toda la deuda. Mis hermanos, no solamente somos perdonados, sino hechos hijos. Recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esto, mis hermanos, es un nuevo estatus de naturaleza, es decir, ontológico. Nuestra identidad ya no es pecador, sino hijo amado. No hay poder en el universo que pueda revocar esta adopción, como lo expresa Romanos 8:38 al 39, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es una verdad que debe ser cimiento de tu alma, cimiento de tu salvación, cimiento de tu vida en Cristo. Mis hermanos, el Espíritu Santo nos ha sido dado como promesa, como arras, como dice Efesios 1:3 al 14. Habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo no es solo un consolador, mis hermanos, es la prenda, el depósito, el anticipo garantizado de la gloria futura. Su presencia en nosotros es la prueba irrefutable de que Dios cumplirá todo, absolutamente
todo lo que ha prometido. Luego recibimos la resurrección espiritual y estamos hablando del aquí, del ahora, de lo que ha pasado en nuestra vida y tiene repercusiones en la eternidad. La resurrección espiritual, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en donde, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 4 al 6. Ya hemos pasado de muerte a vida, Juan 5, 24. La resurrección final es la consumación de una realidad que ya ha comenzado. Estamos viviendo ya la vida eterna, no solamente en tiempo, sino en calidad, en las promesas de nuestro buen Dios. Mis hermanos, la batalla decisiva ya se ganó en la cruz. Satanás fue derrotado, el pecado fue condenado y la muerte fue vencida. Este es el fundamento inconmovible de nuestra confianza. No sé si lo tienes claro. Si lo tienes claro, te lo recuerdo hoy. Si no lo sabías, apréndelo hoy y vivámoslo. Que sea una firme ancla a nuestra alma. Ahora miremos el todavía no. La realidad de la lucha continúa. El devocional nos advierte sabiamente, la obra de Dios en ti aún no ha sido completada. Y esto es igualmente verdadero y bíblico, mi hermano. El error de algunos es exagerar el ya hasta el punto de negar el todavía no, lo que lleva a una teología de la gloria sin cruz, donde se espera perfección sin lucha. Pero el error opuesto es exagerar el todavía no, lleva al desánimo y al legalismo. La verdad bíblica es la atención. Miremos el pecado remanente, como lo expresa Pablo en Romanos 7, 21 al 25. Pablo, el gran apóstol, el más santo de los santos, hablando de apóstoles, hallo pues esta ley, que el mal está en mí, miserable de mí, que miro a este cuerpo de muerte. Dice, hermano, la carne, la naturaleza caída en su totalidad no ha sido erradicada. La batalla entre la carne y el espíritu continúa, Gálatas 5:17. Esta no es una batalla para ver quién gana, y esto es glorioso. El espíritu ya ganó, sino para ver quién gobierna tu vida en la práctica diaria. Tú y yo ya somos santos, ya hemos sido justificados, ya hemos sido perdonados, pero estamos en esa lucha a diario. Nosotros no luchamos por una victoria, sino desde una victoria, pero vamos a perder batallas. Pero damos gracias a Dios por Jesucristo, porque su gracia es suficiente. En este aquí y en este ahora. Mis hermanos, el mundo y sus engaños persisten. El mundo, el sistema de valores, deseos y orgullo que se opone a Dios sigue existiendo y sigue atrayendo. No estamos llamados a huir del mundo. Estaríamos realmente en un monasterio, sino a no amar el mundo, es decir, la corriente de este siglo, la manera en que vive la gente de este mundo. Pero somos del mundo. Estamos aquí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Pero ¿cómo somos guardados del mundo? Con guardar la palabra del Señor y la protección de nuestro amado Espíritu Santo, que nos santifica, que nos aparta del pecado, que nos lleva a la cruz de Cristo todos los días. Es el Evangelio que renueva nuestro entendimiento para no ser arrastrados por la corriente de este siglo. Mis hermanos, y esto crea una tensión constante. Las propuestas del mundo compiten con el llamado de nuestro buen Dios a vivir una vida santa todo el tiempo. Ahora miremos el diablo como acusador y engañador. Aunque Satanás es un enemigo derrotado, judicialmente todavía se le permite operar como el príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios 2:2. Sigue acusando a los hermanos, sigue sembrando cizaña, sigue mintiendo. Su arma principal es la duda. ¿Acaso Dios dijo? ¿Dónde está tu Dios? ¿Estás seguro de que eres salvo? La muerte como último enemigo. ¿Por qué necesario es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies? Y el postrer enemigo que será abolido es la muerte. Lo dice 1 Corintios 15, 25 al 26. La muerte física, es decir, la separación final,
El último suspiro, ese enemigo todavía no ha sido vencido en nuestra experiencia personal. Vivimos con la amenaza de la muerte presente, aunque sabemos que ya ha sido despojado de su aguijón, como dice 1 Corintios 15:55. Mis queridos hermanos, esta tensión es la razón de tu cansancio espiritual, de tu fatiga. ¿Por qué te cansas de pelear contra el mismo pecado una y otra vez? ¿Por qué vives en el todavía no? Porque la duda regresa tan pronto como aparece que la has vencido. ¿Por qué vives en el todavía no? ¿Por qué las oraciones no siempre son respondidas como esperas? Porque vives en el todavía no. Esto no es una señal de fracaso, mi hermano o mi hermana. Es señal de que eres humano, pero un humano redimido en camino a casa. No esperes la perfección aquí. Espera la fidelidad de nuestro buen Dios. No esperes la ausencia de lucha. Espera la provisión de la gracia para esa lucha. Como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esta es la sabiduría que el devocional nos pide. Entender las implicaciones de vivir aquí. Miremos entonces la naturaleza de la guerra, epicentro en el corazón y la mente. El devocional que hemos leído es extraordinariamente preciso al decir, mis hermanos, que esta guerra se pelea en el terreno de tu corazón y para obtener el control de tu alma. No es una guerra externa, no es una guerra contra otros, ni siquiera es primariamente una guerra contra circunstancias adversas. Es una guerra interna por tu lealtad, por tu identidad, por tu fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos expresa Pablo cuando dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La pregunta fundamental que nos hace el devocional es, ¿acaso el Señor cumplirá lo que prometió? ¿Es verdad proveerá? ¿O tengo que preocuparme de que cuando tenga que esforzarme no voy a tener lo suficiente? Esta pregunta no es nueva, mis hermanos. Es la misma que la serpiente planteó en el jardín del Edén. El ataque siempre es contra la bondad y la fidelidad de Dios. Miremos la tentación original. Satanás no atacó directamente a Dios, atacó la confianza de Adán y Eva en la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho. Mis hermanos, ¿cuáles eran las implicaciones del ataque? Dios no es bueno, no es, os está ocultando algo bueno, no cumple lo que dice. Este es el patrón de toda tentación, sembrar desconfianza en el carácter de Dios. Recordemos la incredulidad en el desierto en Números 14:11. Israel, habiendo visto las maravillas y el poder de Dios cuando sale de libertad de Egipto y el cuidado diario del maná, sin embargo murmuró y dijo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Salmo 78:19. La pregunta no era sobre el poder de Dios, sino sobre su disposición a proveer. Esa duda se mantuvo en el desierto y los mantuvo en la tierra prometida. Nunca ingresaron, se quedaron en el desierto. El Salmo 22, que nos pone a profundizar el devocional, muestra algo tremendo. Este salmo comienza con el clamor de abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la pregunta de la duda profunda. Pero el salmo no termina ahí. Avanza hasta declarar, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. Salmo 22:24. La duda es real, pero la fe es más real, mis hermanos. Creamos esto en este día, mis hermanos, independientemente de lo que estés luchando o viviendo. Recuerda que Dios está con nosotros. Mis queridos hermanos, la fe no es la ausencia de duda. La fe es aferrarnos a las promesas a pesar de la duda. La fe es el acto del alma que al escuchar el susurro del enemigo responde con la palabra de Dios. Lo dijo un puritano llamado Thomas Watson. La fe no niega, mis hermanos, la realidad de la lucha. La enfrenta con una realidad superior. El devocional enumera una serie de guerras gemelas. ¿Cuáles son? Duda, fe; sumisión, rebelión; ansiedad, confianza; sabiduría, necedad;
esperanza, desesperación, lealtad, deslealtad. Cada una de estas es una manifestación concreta de la batalla por el control de tu alma. Duda versus fe. La duda es la enfermedad de la mente que cuestiona la veracidad y la fidelidad de Dios. La fe es el don de Dios que afirma su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. Cuando dudas estás diciendo de que Dios es mentiroso. Primera de Juan 5:10. Cuando crees estás poniendo tu sello de que Dios es verdadero. Juan 3:33. Ahora miremos la ansiedad versus la confianza. La ansiedad no es un solo trastorno emocional, es una declaración práctica de que Dios no está en control o que no se preocupa por ti, que dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. La confianza, mis hermanos, es nuestro descanso. Él es el de reposo del alma, que sabe que nuestro Padre Celestial alimenta las aves y viste los lirios y que ciertamente cuidará de sus hijos. La esperanza versus la desesperación. Dice más, la desesperación es la muerte del alma en vida. Es mirar al futuro y ver solo oscuridad. La esperanza cristiana es Cristo. Es la certeza gozosa del futuro que Dios ha prometido. Es la esperanza que no avergüenza. Romanos 5:5. Porque nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en Cristo y su resurrección y todo lo que trajo la resurrección de Cristo, es decir, que todo se había cumplido, que todo había sido consumado. Miremos lealtad versus deslealtad. Esta es la batalla final. ¿A quién servimos? ¿A quién le damos nuestra obediencia? La lealtad no es solamente una emoción, es un acto de voluntad. Ninguno puede servir a dos señores, Mateo 6:24. La batalla por el control de tu alma es una batalla por tu lealtad que reina tu vida. O sea, ¿qué reina tu vida? ¿El de las tinieblas o la luz? Es una guerra de reinos, una guerra de tronos, es una guerra de voluntades, mis hermanos. Puedes ver ahora por qué tu vida es tan difícil. Y no se trata de que seas un mal cristiano, mi hermano, o una mala cristiana. Se trata de que estás en una guerra. Y la guerra, hay días buenos y días malos. Hay días en que tomas las trincheras y hay días que te ves forzado a retroceder. Pero la guerra no se define por la batalla de un día, sino por el resultado final. Y el resultado final ya está decidido en Cristo. Mis hermanos, esto es el devocional del día de hoy. Y tenemos que tener claro, muy claro, mis hermanos, que nuestra esperanza y nuestra provisión es la presencia de Dios en nuestra vida. El devocional culmina con una promesa, que es el eje de todo. No siempre vas a sentir su cercanía, pero puedes estar seguro de que nunca te abandonará. Eres aquel que dijo, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo y nunca se retracta de su palabra. Mis hermanos, el devocional, perdón, de hoy es un tema que muchas veces la iglesia evita, la experiencia de la ausencia de Dios. No siempre vas a sentir su cercanía. Y esto es una realidad profunda, pastoralmente hablando. Los desiertos espirituales, todos los creyentes sin excepción, pasamos por periodos donde el cielo parece de bronce, donde la oración parece chocar contra un techo, donde la Biblia parece un libro muerto. Esto no es una señal de que Dios te ha abandonado, sino de que estás entrando en la fe. O sea, estás siendo atacado, tu fe está siendo probada como un hecho. Es la certeza de lo que no se ve. Recordemos eso, esa es la fe. Siempre la presencia debe estar contigo, aunque no lo sientas. ¿Por qué? Porque mora en ti. Porque mora en ti. Somos templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Y el Señor ha prometido estar con nosotros. Mis hermanos, esta es la garantía de que el Señor proveerá. Él proveerá no siempre dándote lo que pides, sino dándote lo que necesitas. Y asimismo, la provisión máxima no es el dinero, ni la salud, ni el éxito, ni el alivio temporal. La provisión máxima es la presencia de Cristo. Esa presencia es la que te sostiene en la batalla, la que te levanta cuando caes, la que te consuela en el dolor y la que te da esperanza de la gloria venidera. Cuando el enemigo te pregunte, ¿dónde está tu Dios? Puedes responder, está en su trono, gobernando sobre todo.
Esta es su palabra hablándome a mi vida. Está en su espíritu morando en mi corazón. Y un día, en su segunda venida, estará conmigo cara a cara. Entonces cada lágrima será enjugada, cada duda será despejada y cada batalla será olvidada en la luz de su gloria. Maranata, el Señor viene. Y esa es la manera que tenemos que estar viviendo. Como Pablo le enseñó a Tito, queremos vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro buen Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, el devocional nos cierra con una lección simple, pero radical. Hoy puedes preguntarle si lo que tienes es suficiente para sobrevivir o puedes decirte a ti mismo, el Señor proveerá y en fe seguir caminando hacia adelante. No se trata de negar la realidad de tus necesidades. Tus necesidades son reales, el pecado es real, el enemigo es real, la muerte es real, pero todas estas realidades, por más poderosas que parezcan, han sido subyugadas por una realidad mayor. Cristo ha resucitado y reina y volverá. Mis hermanos, el camino hacia adelante no es un camino de evasión, sino de peregrinación. Es el camino de la cruz, que es el camino de la vida. Es el camino de aquellos que sabemos dónde vivimos, que conocemos nuestro enemigo, que nos aferramos a sus promesas y que caminamos hacia la ciudad celestial, que tiene un fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Hoy, mi hermano, mi hermana, te llamo a renovar tu compromiso con esta realidad. Cada mañana al despertar, ponte la armadura de Dios. Cada noche al acostarte, repite la promesa, el Señor proveerá. O también como dice el Salmo, no duerme el que te cuida. No mires a tu alrededor viendo la tormenta como Pedro. Mira a Cristo, que viene hacia ti sobre las aguas. Él no se hundirá, Él te sostendrá. En Él tienes todo lo que necesitas para vivir, para luchar y para vencer. Y en Él la victoria es segura. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Estemos orando por los servicios de mañana en cada una de sus iglesias locales y que sea nuestro buen Dios, por medio de su Espíritu Santo, afirmando estas verdades en nuestros corazones o recordándolas porque quizás las hemos olvidado o quizás estamos en medio de una prueba y el enemigo en este momento está diciendo, ¿dónde está Dios? Y como dijo el profeta Habacuc, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga, mis hermanos.